Hola, ¿qué tal? El Camino de Santiago va recuperando a sus peregrinos. La pandemia obligó a cerrar albergues, a restringir aforos y la ruta jacobea se resintió. Pero poco a poco vuelven los caminantes y de nuevo llenan alojamientos y rutas. Para este año se espera un auge de peregrinos, hay ganas y además coincide con que este 2022 también es Año Santo, después de que el Papa Francisco decretara prolongar el año jacobeo 2021 por la COVID. Hoy vamos a hablar de las expectativas, de lo que ha pasado estos 2 años anteriores y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Uno de ellos ya está sentado en nuestro plato. Es una persona que conoce muy bien el Camino de Santiago, se llama Simón Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha peregrinado nada más y nada menos que 37 veces. Peregrinado a lo mejor alguna vez más. Buenos días. Alguna vez más, pero no las cuenta. Pero no las cuento, sí, pero 37, oficialmente 37. ¿Y por qué 37 veces? ¿Por qué tantas? No hay motivo, motivos sí hay, pero no es que no los quiera decir, es que realmente no sé el porqué. Yo sé que tengo la necesidad de ir a Santiago, que estoy cerquita de Santiago, pero no en coche, sino que tengo que ir andando, y cada año saldré siempre del sitio que más me apetezca salir. Bueno, me vale de momento esa respuesta, por necesidad. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Vamos a presentar también a nuestros invitados que están con nosotros. Son Anselmo Reguera, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León. Anselmo, gracias por estar con nosotros. Y José Almeida, que es el presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. José, también gracias por estar con nosotros en Castilla y León día a día. Vamos con lo primero, que es ponernos en situación. Vamos a ver algunas cifras, Ana. Sí, el Camino de Santiago va llegando a la normalidad, se llena de peregrinos y recupera su pulso. Tras 2 años de pandemia y de múltiples restricciones para el turismo, se estima que este año se supere la cifra de caminantes de 2019, el año prepandemia. El pasado 5 de mayo, Santiago de Compostela recibió a su peregrino número 50.000, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta el mes de julio. Por lo tanto, las previsiones son buenas, muy buenas. Vamos a ver cómo ha sido la evolución del número de peregrinos desde el año 1986 hasta ahora. Comenzó con apenas 800 caminantes y conforme han ido avanzando los años, el número ha ido creciendo. En 2010 se superó por primera vez la barrera de los 200.000 peregrinos. En 2019 se bate el récord, llegando a los casi 350.000 peregrinos. Y fíjense, porque el año 2020 cae en picado hasta 50.144 peregrinos, luego se recupera un poquito ya en el año 2021, 178.000 y como decimos, este año se espera, Pilar, que sea muchísimo mejor. Pues vamos a preguntarles ya a nuestros invitados si lo están notando. Anselmo, ¿están notando precisamente esa afluencia mayor estos meses atrás de peregrinos por la provincia de León? Sí, la recuperación es ya evidente, el paso de peregrinos ya es constante y respecto a los años anteriores, esta primera parte del año, el primer trimestre quizá se mantenía un poquito flojo, pero ahora ha recuperado. Yo diría que estamos en cifras muy próximas ya a un año normal. Por eso le iba a preguntar, Anselmo, no sé si manejan cifras, pero por ejemplo, con respecto al año pasado, a 2021, ¿qué diferencia hay entre este año y el año anterior? Mucha. Mira, para hacer un cálculo, un año de las cifras que has facilitado de un año normal, puede ser que este año alcancemos el 80% prácticamente de ese año. Es decir, estamos ya acercándonos mucho a la normalidad. Lo que comentaba, la primera parte del primer trimestre del año todavía flojito, pero ahora mismo estamos en unos índices ya muy importantes. ¿Cuál es la época del año que más fuerte es en esa provincia, en León? No sé si es el verano o no, y qué perspectivas tienen de cara al futuro. Sí, la época más fuerte, yo creo que en general el camino está en los meses de primavera y principios de verano. El verano como tal baja un poquito porque el calor influye mucho y luego en otoño vuelve a hacer otro repunte importante.
Hasta hace no muchos años era bastante estacional. Poco a poco se va regenerando también, ya hay peregrinos en cualquier época del año. Y me dice Anselmo que bueno, pueden llegar este año, cuando termine este año, a lo mejor a niveles de prepandemia, a niveles de 2019. ¿Confían en llegar a esas cifras? No, por lo que comentaba de que hay una primera parte del año que estuvo todavía flojo, es decir, los peregrinos están también perdiendo un poquito el miedo y eso lleva su tiempo. También hay una pequeña psicosis que todavía persiste en varias personas. El venir también les asusta un poquito las distintas legislaciones que hemos mantenido durante este tiempo en las distintas comunidades. Una de las cosas que más nos consultan es si hay garantía de que pueden empezar y terminar el Camino de Santiago normalmente. Con todo eso se va ganando la confianza y yo diría, insisto, he estado en Santiago este fin de semana pasado y la verdad es que la llegada de peregrinos era importantísima. Se estaban dando compostelas del orden de 2.500 y pico cada día, pensando de que hay muchos peregrinos que ya no cogen la Compostela porque ya pues tienen varias y se hace en realidad ya por otros motivos, como bien decía Simón, ya hay muchos motivos para hacer el camino y a lo mejor no solo la Compostela, pero a pesar de eso pasan de los 2.500 diarios compostelas que se están entregando en Santiago. En el caso de León, también la afluencia en los albergues es muy importante. Nosotros llevamos un censo de los albergues, de los 9-10 albergues que hay en la ciudad de León, y para hacernos una idea de estos albergues, los años anteriores a la pandemia pernoctaban unos 52.000 peregrinos de 104 países diferentes. Este año ya hay días en que los albergues se llenan, algunos de ellos se llenan. Insisto, podemos estar en un 80% de un año normal. Está Anselmo hablando de los albergues, eso precisamente, quienes más están notando ese aumento de peregrinos son los albergues, son los hoteles, son los lugares que acogen a todos estos caminantes del Camino de Santiago. Ana. Sí, han sido 2 años muy complicados, negocios que tuvieron que bajar la persiana o reducir su aforo hasta la mínima expresión. Hemos hablado con la dueña del albergue de Rabanal del Camino, en León. Nos cuenta que por fin su albergue comienza a llenarse de peregrinos. Hacía tiempo, dice, que no alojaba a tantísima gente un mes de mayo. Mayo ha sido a lo bestia, la verdad. Mucha gente. Y claro, después de estos 2 años tan malos, esto para nosotros ha sido una inyección, ¿no? Porque han sido 2 años en paro y pues muy desastre. Y este arranque ahora que nos han dado en mayo, la verdad que nos ha servido para una inyección un poco esperanzadora. Isabel lleva 27 años regentando este albergue, tiempo suficiente para comprobar cómo han cambiado ciertas costumbres del peregrino. Una de ellas, el uso del móvil, dice. La gente viene al camino y está con el móvil todo el día, no habla. Yo les digo, pero quítate el móvil y habla con el peregrino que tienes al lado y come con él. Y ayer con un señor español bien mayor, le pongo la comida y le digo, hijo, come y déjate el móvil, por favor. O sea, de esto el móvil nos ha machacado mucho el camino. Las conversaciones que tenían los peregrinos antes no la tienen ahora, Bueno, pues el móvil que ha llegado también hasta el Camino de Santiago. Simón se reía, yo creo que constatando también esa realidad, ¿no, Simón? El problema de esto, Pilar, es que se puede perder. Ya. Yo haciendo la ruta, llegando a Zubiri, tuve la necesidad de apartarme un poquito del camino y cuando llego a la final de etapa, que era la Rasoaña, tuve que ir hacia atrás para encontrar mi móvil, que afortunadamente me lo traía un señor que era alemán. O sea que con Tendrás eso muchas experiencias, ¿no, Simón? Alguna. Oye, y ahora que estábamos hablando de albergues, Simón, tú casi siempre sueles alojarte en albergues, ¿no? Siempre. Conocerás un Siempre. montón y me imagino que, bueno, pues dará también alegría, ¿no? Encontrar albergues llenos de vida, por decirlo de alguna manera, después de 2 años de pandemia, porque tú has hecho el camino también en pandemia, ¿no? El año pasado lo hice en Roncesvalles, Santiago, en 21 etapas, que no es ningún mérito, ni me cuelgo ninguna medallita ni nada, era que el 80% de los albergues estaban cerrados.
Y yo siempre, como bien sabes y como bien te he comentado, siempre me voy a un albergue para precisamente lo que no hago en el transcurso de la etapa, es hablar con la gente que me cruzo, que hola, adiós, luego nos vemos y tal. Después sí, rajo bastante y ahí es para compartir. Y es verdad, como dice Isabel, que el móvil nos desvirtúa un poquito. Claro. Me imagino que ha sido muy diferente hacer el camino en pandemia que en un año normal, en un año anterior. No lo sé si te causó mucho impacto, pues eso, no encontrar, me imagino que a mucha gente en el camino. Bueno, yo hasta que no llegué a Sarria, que ahí es, bueno, es el punto álgido de donde sale el 70% de los peregrinos, porque para que te den la Compostela, que es una certificación de que has hecho el camino, son 100 kilómetros y claro, eso está a 102 kilómetros y todo el mundo sale de ahí. Yo hasta que no llegué allí, solamente en 2 albergues dormí acompañado de compañeros peregrinos. El resto siempre fui solo, siempre fui solo. Es una maravilla, pero a veces que te pones para la otra esquina, quiero decirte que lo importante es convivir las experiencias de cada uno en el camino. Aquí eso del por qué, perdóname, siempre digo lo mismo, siempre contesto a la pregunta, ¿por qué haces el camino? Y yo siempre le digo, ¿fumas? Sí, ¿por qué fumas? Ya está. ¿Hay alguna explicación? No, es que no tengo explicación. Si me dejas contarte sí, ¿y por qué recomendarías una cosita? ¿Por qué recomendarías el camino entonces? Si es esa necesidad o no sabemos explicar muy bien el motivo, ¿por qué lo recomendarías? Porque ahí te encuentras la paz, si vas buscando paz. Si vas buscando guerra, también te la encuentras, ¿eh? O sea, vamos a poner los puntos sobre eso, pero vas buscando la paz, caminas solo. En la vida normal, cualquiera siempre está estresado, ahí nunca tienes prisa. A mí me sorprende cuando los peregrinos van a la carrera para hacer 20 kilómetros, para poder coger un habitáculo, una habitación o una cama para poder dormir. Si vas a encontrar los que están encargados de los albergues, como Pilar, Anselmo y José, ellos siempre van a tener algo que darte para que tú duermas en eso. A ningún peregrino he visto yo que lo hayan dejado tirado en la calle, salvo cuando yo empecé a hacer esto, que los que son veteranos ya en el camino lo saben. Yo la primera vez que hice el camino en el Cebreiro, iba con mi hija de 9 años y un sobrino de 14. Tuvimos que dormir al lado de la ermita, porque no había albergue. Había uno y estaba lleno de Claro, que han cambiado muchas cosas, cambiado muchas cosas en todo ahora ir este al camino, año. perdona, Pilar, ahora ir al camino es ir de vacaciones, ¿eh? Sí, sí. O sea, los albergues ahora están mejor que cualquier hostal. Desde luego son distintas las razones que llevan a un peregrino a hacer el Camino de Santiago. Cada uno tiene las suyas, pero podemos establecer unas motivaciones comunes a una mayoría de peregrinos, Ana. Sí, motivaciones hay muchas en cada una de las mochilas, pero principalmente está la religiosa. Fíjense en estos datos. El 75% de las personas lo hacen por motivos religiosos, 7 de cada 10. El resto, el 25%, lo hacen por otras motivaciones como el contacto con la naturaleza o cuestiones culturales. ¿Y cómo llegan los peregrinos a Santiago? Ahí lo ven, con diferencia la mayoría de ellos lo hacen a pie, más de 167.000 el año pasado, aunque también lo hacen en bici, más de 10.781 peregrinos el año pasado. ¿Y cuál es el perfil del peregrino? Por edades. La mayoría de ellos tienen entre 30 y 60 años. El 26% menores de 30 años y los que menos mayores de 60 años. Pilar. Gracias, Ana. Simón, ¿tú siempre a pie? Siempre. Siempre a pie. Siempre, siempre. ¿Y qué rutas has hecho del Camino de Santiago? Porque en 37 veces te habrá dado tiempo a recorrer. Me imagino que el Camino francés, por lo menos una. Eso sí, por lo menos una. Yo he hecho todas, exceptuando las que no son. Por ejemplo, ahora está en boga el Camino Olvidado, que sale desde Bilbao y pasa también por el Bierzo. Y ese le tengo ganas de ir a por él. Pero sí, he hecho el francés, el inglés, el portugués desde Oporto. El Ruta a la Plata es el que me queda, solamente he estado una vez en él, que salí desde Zamora, que fue donde conocí a Pepe Almeida.
todos. Y desde León, que parte en dos, y desde Ponferrada, que parte otro, también. Sí, sí, o sea que tienes buen conocimiento de las diferentes bueno, sí, rutas, el francés sí que lo conozco. Lo otro, bastante. pues oye, pasas por él, pero bueno. Pues has citado Zamora, pues hasta allí nos vamos a ir hasta Zamora, porque por esa provincia discurren, ahora me va a corregir José, no sé si 5 o 6 rutas distintas del Camino de Santiago, entre las más conocidas, las que ha citado Simón, el de la Ruta de la Plata y el Camino Sanabres. José, ¿será la provincia una de las provincias con más rutas jacobeas en su territorio, no? Hola, buenos días. Sí, con más rutas jacobeas y seguramente en la provincia con más kilómetros de camino. Tenemos del orden de unos 500 kilómetros que recorren la provincia y pasan por un tercio de los pequeños pueblos, esos pueblos que tenemos olvidados y abandonados, por un tercio pasa el Camino de Santiago. Y de todas esas rutas, ¿cuál es la que más peregrinos concentra? Normalmente es la Vía de la Plata hasta Granja de Moreruela y ahí los peregrinos optan por continuar hasta Astorga, aunque la mayoría lo hacen a través del Camino Sanabrés por Puebla de Sanabria y Orense. Entonces yo calculo que será el 90%, el 95% los que siguen a través del Camino Sanabrés. El hecho de que sean bueno, pues varias rutas, ¿suma o resta fuerzas? Quiero decir que si hubiese una muy consolidada, quizá eso ayudaría a que esa ruta, bueno, pues fuese más conocida, concentrara más gente, o no, o el hecho de que sean varias, bueno, pues ayuda a toda la provincia también turísticamente, no lo sé. Para que ayude a la provincia, mira, lo que tiene que tener el peregrino es infraestructuras. Entonces, si hay infraestructuras, yo cuando recorrí, ahora le escuchaba a Simón de la soledad que se ha ido encontrando en algunos lugares, cuando yo recorrí los primeros caminos, me acuerdo que el Camino de la Costa, entre Irún y Ribadeo, me encontré solamente a un peregrino en Avilés. Había muy poca infraestructura y había muy pocos peregrinos. Entonces, al final, si no hay infraestructura, el peregrino no va. En estos momentos, el Camino de la Costa ha habido una implicación de las administraciones públicas en fomentar los caminos, sobre todo de la costa, y eso ha potenciado que los caminos se popularicen y haya mucha gente. Aquí, desgraciadamente, en Zamora tenemos 5 caminos, algunos de ellos con identidad propia. La Vía de la Plata tiene identidad propia, el Camino Sanabres tiene identidad propia, porque hay muchos que recorren únicamente el Camino Sanabres. Tenemos el Camino Zamorano-Portugués, que son caminos que están muy olvidados por las instituciones. Entonces, yo creo que para esos pequeños pueblos, si se potenciaran las infraestructuras, se dotaran los caminos de lo que necesitan, lo mínimo, que el peregrino no pide mucho, podríamos ponerlos en el mapa, visualizarlos y hacer que esos peregrinos que van viniendo por estos caminos sean cada vez más numerosos. Como dato significativo, en el 2004, que es cuando se tienen los primeros datos de peregrinos, los caminos que pasan por Zamora ocupaban en el ranking, por decirlo de alguna forma, de las peregrinaciones y de los que accedían a Santiago, el 3er puesto. En estos momentos está en el 8º lugar. Los peregrinos han disminuido cuando en todos los caminos han experimentado 3 veces más la afluencia de peregrinos. Aquí en Zamora ha disminuido. Eso, la razón es muy sencilla: se está haciendo una mala labor, una mala gestión, y las consecuencias son esas. Pero me consta, José, que desde la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, bueno, pues estáis intentando trabajar mucho y muy bien precisamente para eso, ¿no? Para potenciar y para implicar a las instituciones en todo eso que nos comentabas, en procurar por lo menos la infraestructura necesaria para que los peregrinos estén bien atendidos, ¿no? Que estáis haciendo una buena labor. Tú lo has dicho, intentando. Estamos intentando porque, mira, queremos potenciar un camino que es el Zamorano-Portugués, que es maravilloso. Tiene un punto negro, que es un albergue en la primera etapa, que queríamos implicar a las administraciones, al Ayuntamiento de Zamora, a la Diputación de Zamora, a la Junta de Castilla y León, para habilitar una casa parroquial, un punto de acogida para que ese camino pueda ser operativo. Y desgraciadamente ni un céntimo, no hemos tenido ni una aportación. Ha habido aportaciones de peregrinos de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, pero aquí de los que tenían que implicarse y tienen la responsabilidad no ha habido ninguna
ninguna implicación. De hecho, yo hace 5 años era el representante de los caminos en Castilla y León, excepto el francés, de los caminos históricos y tradicionales, que son 12. Asistí a una reunión porque planteé una serie de temas consensuados con los que me habían puesto allí. Se hizo esa reunión y ni una respuesta. Entonces, al final, digo, pues para estar merece la pena salirse, entonces me dimití. Entonces no hay implicación, la verdad es que ahí deja de... Bueno, es una pena, pero ahí queda ese mensaje. Y de Zamora nos vamos a marchar a Burgos el próximo domingo. Por cierto, la diócesis pone fin a 2 años de jubileo por el 800 aniversario del origen de la catedral. La SEO es parada casi obligada en el camino francés. Allí también, Ana, están constatando esa mayor afluencia de peregrinos. Sí, la Catedral de Burgos es una de las joyas del Camino de Santiago. Este año jubilar se está notando mucho en cuanto a la afluencia de gente. El mes de mayo termina con un balance muy positivo en cuanto a visitas. También se ha unido que peregrinos que quizá vienen con algún tour, ahora que han empezado ya los viajes a tener un poco más de actualidad, pues han ido a Santiago, luego han venido a Burgos, luego han ido a Lourdes. Se ha dado eso. La semana pasada, por ejemplo, vino un grupo de Texas con su obispo, vino también un grupo de Filipinas con su obispo auxiliar, y a veces eso es curioso ver estas peregrinaciones que tienen un marcado carácter espiritual, cómo van de lugar en lugar. Bueno, pues hablaba pues del perfil de los peregrinos. Te habrás encontrado con gente de todo tipo en el camino, Simón. Sí, y el camino, José Almeida, que es un crack en este tema de sapiencia, dice la verdad. Al camino hay que ir sin miedo, con la mayor objetividad posible para ser tú mismo, y por encima de todo cada uno lo hace por el tema que lo hace. Casi todo lo hacemos pues, por temas religiosos y tal, sí. Pero hay gente que va por ir. Si vas a la aventura, tienes aventura, y como dije, si vas a la guerra también la vas a encontrar. Sí es cierto que yo animo a todo el mundo que por lo menos una vez lo haga, y si lo hace una vez, la experiencia siempre va a ser extraordinaria y siempre va a repetir, o por lo menos eso es lo que deseo. Una experiencia seguro que te llevas. Te voy a hacer una pregunta que creo que voy a saber la respuesta. Simón, ¿vas a hacer el camino en los próximos meses? ¿Va a haber una vez 38? Sí, va a haber 38 y 39 en este año. Sí. Voy a ver, estoy estudiando a ver qué temperatura hay para el mes de entre el 15 de junio y el 15 de julio, para hacer el Hondarribia Santiago, y si hay una temperatura buena. Decía él, la primera vez que yo hice, y la única vez que hice yo el del norte, el de la costa, no, hubo nada más 2 días que me encontré a alguien. Allí no me encontré a nadie. No te habías encontrado a nadie. Ese bien, y quiero hacer también el de invierno, que sale de Ponferrada, que son unos 12 o 14 días en función de según vaya el cuerpo, porque eso programas y después sale lo que sale. Ponferrada, Santiago. Sí. Pues tendremos que hacer, Simón, otro programa para contar contigo y con nuestros invitados, con Anselmo, con José, a quien les agradezco que hayan estado hoy en nuestro programa. Eso, a ver si, bueno, pues en el futuro podemos hacer un programa en el que hablemos eso, pues del balance de este año, de este 2022, a ver, bueno, pues qué perspectivas sí se han cubierto. A todos, lo dicho, a Anselmo, a José, a usted, Simón, les deseamos un buen año jacobeo. Esperemos que logren sus objetivos en este 2022. Este puede ser un buen año para el Camino de Santiago después de 2 años de pandemia. La ruta jacobea recupera a sus caminantes e incluso podrían superar las cifras anteriores al COVID. Veremos cómo discurre el verano, que seguro será uno de los momentos de más auge del año. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. Y ahora llegan nuestros compañeros de Vamos a ver. Cristina, ¿qué temas hay hoy? Bueno, pues buenas tardes, Pilar. Los viernes hacemos un alto en esa actualidad muchas veces dura, más de lo que desearíamos, y nos metemos de lleno en la cultura. Estará con nosotros nuestro compañero Ramón Arangüena, que nos hará pasar un buen rato, y también celebraremos una nueva edición de la Feria del Libro de Valladolid, por ejemplo, desde la que vamos a estar en directo. Estos y más temas en nada, 4 minutos, Pilar. Gracias, Cristina. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós.